Organismos genéticamente modificados, OGM, glifosato. Hasta la década de los 50 del siglo pasado, todos los alimentos que producíamos y consumíamos eran orgánicos. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando, como resultado de que Estados Unidos producía mucho petróleo y ya no tenía que usarlo en tanques y aviones para la guerra, se creó la Revolución Verde. Entre las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, esta consistió en utilizar los tres ingredientes del petróleo, nitrógeno, fósforo y potasio, como fertilizantes en las cosechas, arguyendo que así habría una gran producción de alimentos. Pero sucede que lo que la tierra le da a la planta le da al humano al consumirla. Al igual que con los humanos, sucede con las plantas. Si no los nutres adecuadamente y les das solo tres ingredientes, les generas malnutrición y un sistema inmune muy débil. Por tanto, al nutrir a las plantas con solo esos tres elementos, éstas empezaron a debilitarse y a ser susceptibles a plagas, hongos e insectos. Entonces se crearon los insecticidas en la década de los años 70. Luego había hierbas que eran resistentes a los insecticidas. Entonces se creó el glifosato. Esta sustancia la descubrió un japonés que guardó la fórmula por considerarla muy tóxica. Años después, Monsanto compró la fórmula, la patentó y sacó Roundup al mercado. El glifosato está registrado como un herbicida, pesticida, insecticida y antibiótico. Uno de los aspectos que hace tóxico al glifosato es que contiene glicina, un aminoácido esencial el cual alteran combinándolo con el fosfato, y esa combinación es la que genera la toxicidad. Además, los fosfatos son solubles en agua, 99.99% de ellos van al agua. No se puede eliminar, así que empezamos a tomarlos en el agua desde 1990. En la década de los 70 del siglo pasado se terminó la guerra de Vietnam y entonces reconstituyeron el agente naranja, un defoliador sumamente cancerígeno que antes se empleaban en la guerra para arrasar con la vegetación y ubicar fácilmente al enemigo. Después de la guerra y para no detener el negocio de su producción, decidieron utilizarlo en los cultivos para los humanos. En 1992, Monsanto buscaba un nuevo mercado para el uso de Roundup. Debe haber una cosecha que necesite ser tratada, pensaban ellos, y encontraron el trigo, Roundup. Además de herbicida, es un secante. El trigo para cosecharse necesita tener un índice bajo de humedad. Los agricultores deben esperar a que se seque y muchas veces sucede que cuando están a la espera de que la humedad disminuya, se presenta la lluvia o peor aún, una tormenta con viento y granizo, lo que les puede generar un retraso y una baja significativa de la cosecha. Al usar Roundup glifosato, el trigo se seca muy rápido y entonces los agricultores pueden utilizar la misma tierra para producir 2 cosechas al año en lugar de solo una. El problema es que al utilizar glifosato se crea un trigo anormal que el organismo no puede manejar. El glifosato hace sinergia con el gluten que contiene el trigo, aumentando el contenido de gluten en relación con la fibra, y de esa manera estamos provocando sensibilidad al gluten. En condiciones normales, nuestro organismo tiene una sensibilidad al gluten muy pequeña que no nos había afectado nunca. El trigo y el gluten han sido parte de la alimentación humana durante siglos, han estado en nuestra vida por miles de años sin causarnos problemas. La enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten empezaron en los años 90 del siglo pasado con el uso del glifosato. Es una enfermedad autoinmune como respuesta a los compuestos de gluten alterados por el secante glifosato. Después de casi 30 años de rociar glifosato en el trigo,
Tan solo en Estados Unidos hay 18 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad celíaca y se considera que más de 100 millones aún no saben que sufren esa sensibilidad. Cuando el glifosato dentro de nuestro cuerpo toca las células del recubrimiento intestinal, activa la gliadina, que es la proteína que genera el mayor problema de la intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca. Además, la gliadina genera el intestino permeable. Como respuesta, los anticuerpos del sistema inmunológico reaccionan contra la gliadina, provocando los síntomas característicos de esta enfermedad. Al hacerse crónica la permeabilidad intestinal, hay posibilidades de que la persona desarrolle diversas enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, alergias, asma, diabetes, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, incluso cáncer. El glifosato es también un disruptor endocrino, el cual es una sustancia química capaz de alterar el sistema hormonal, tanto en seres humanos como en animales. Otra de las consecuencias muy negativas de la acción del glifosato dentro de nuestro organismo es que destruye la barrera hematoencefálica, la cual sirve para controlar y restringir el paso de sustancias tóxicas entre la circulación sanguínea y el fluido cerebral. Es un sistema de protección contra la entrada de sustancias extrañas al cerebro, toxinas, metales pesados, etc. Esto es muy grave y es una de las causas principales por las que hemos visto en el mundo en años recientes una explosión del desarrollo de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia, autismo y todo tipo de enfermedades neurológicas, mentales y emocionales. Y si todo lo anterior fuera poco, debes saber que al aplicar el glifosato a los cultivos, este destruye el zinc y otros minerales e interfiere en la síntesis de 3 de los aminoácidos esenciales, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, de tal forma que las plantas no los pueden sintetizar. Imagínense el impacto que esto tiene en nuestra nutrición cuando consumimos alimentos carentes de los aminoácidos esenciales que deberían aportar a nuestro organismo, pues nosotros no los podemos sintetizar y los requerimos para la síntesis de proteínas, y que por la acción del glifosato las plantas tampoco los pudieron sintetizar. Eso tiene un impacto muy negativo en nuestra nutrición, nos desnutre y nos debilita. Los creadores de los organismos genéticamente modificados postulan que son necesarios para alimentar al mundo. Esto es solo un mito y un argumento sin fundamento. No están alimentando al mundo, es un asunto político. Desde hace más de 30 años la US Farm Bill, Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de Estados Unidos, les paga a los agricultores para que produzcan solo un cierto tipo de cosechas y otras no. Igualmente les ordena que tampoco produzcan demasiada cantidad en ellas. No quieren que la producción esté al 100%, no es bueno para su economía. Así que el empleo de los organismos genéticamente modificados no tiene que ver con alimentar a la población, sino con aumentar el negocio de sus fabricantes al forzar a los agricultores a comprarles cada año semillas, insecticidas, fertilizantes, herbicidas, etc. Pues las semillas sirven solo para un cultivo y cada año los campesinos deben comprar sus semillas. Recordará que antes de Monsanto, los campesinos guardaban cada año una parte de sus semillas para los cultivos del año siguiente. Con Monsanto eso ya no es posible, están totalmente esclavizados, son dependientes de las semillas caras de Monsanto. Uno de los riesgos más grandes para nuestra salud se encuentra en esos alimentos genéticamente modificados. Para crear un OGM, organismo genéticamente modificado, los científicos toman genes de una especie y los introducen artificialmente en el ADN de otra especie, alterando así drásticamente los genes del organismo resultante. Hay quienes quieren justificar este procedimiento diciendo que es parte de los procesos naturales, que eso es similar a la polinización que se da entre una planta y otra a través del viento o los insectos, pero ello es totalmente falso. Esto no es la polinización natural que ocurre entre las plantas y que es parte del proceso de la vida.
Tampoco tiene que ver con los injertos que se hacen entre una planta o fruta y otra para obtener una tercera, muchas veces mejorada en sabor. Estas son técnicas artificiales que se realizan en un laboratorio y este proceso genera daño colateral masivo en el ADN de la planta, lo que puede aumentar toxinas, alérgenos y otras enfermedades y problemas nutricionales. Por ejemplo, la soya genéticamente modificada tiene hasta 7 veces más alérgenos y el maíz genéticamente modificado tiene nuevos y diferentes alérgenos que la planta natural. Al maíz genéticamente modificado le inyectan en el corazón del grano una toxina llamada Bt-toxina, que es un insecticida, y si un insecto se lo come, su estómago explota, muriendo por supuesto inmediatamente. ¿Verdad que esto no se parece nada a la polinización natural?